Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Ya pasamos el Ecuador de la quincena de junio y prácticamente estamos llegando justamente casi al Ecuador del año 2025. Se nos ha ido volando este año y que por supuesto va sumando este programa con una gran cantidad de programas más. 3 años y medio hacia atrás que usted puede conseguir todos los programas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está candente y es candente porque a nivel internacional no hay forma alguna que usted no se haya enterado de esta zona tan convulsa, conflictiva que hay en el Medio Oriente, y lo que vamos a dar hoy es un análisis completo de por qué se llega a esta situación y por supuesto ver qué se puede sacar de todo esto. Este humilde servidor, Daniel Sucher, el primer nudo. Y el segundo nudo, Otto Guevara. Muy complacido de estar una vez más con ustedes allá en sus hogares. Son 3 años y medio, ¿verdad?, en este programa. Sí. Pero no solo, ahora que vamos a hablar de este tema que está candente allá en Oriente Medio, también vamos a hablar sobre las repercusiones que eso tiene en nuestro país, en la región. O sea, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles? ¿Qué va a pasar con nuestro tratado de libre comercio que veníamos conversando y negociando con Israel? ¿Qué va a pasar con el otro que tenemos con Emiratos Árabes? ¿Hay alguna consecuencia? No, bueno, de todo eso vamos a hablar en el programa del día de hoy. Repetirle a todos ustedes que nosotros, este programa lo encuentra usted en las plataformas, en las redes sociales de Daniel Sucher Sommer, las mías Otto Guevara Good, en todas. ¿En cuáles? En todas, estamos en todas. También las de A Doble Nudo. Si no nos puede ver, nos puede escuchar en Apple Music y en Spotify. Así que, bueno, se transmite no solo por Canal 38, OPA, ahora a las 5 de la tarde, los jueves, como lo está viendo ustedes ahora, se repite a las 10 de la noche jueves y también se repite los fines de semana en Telered. Estamos por todo lado, tenemos también un boletín. Boletín que llega todos los lunes, miércoles y mañana viernes. Por supuesto que también va a llegar el boletín, al cual cuesta 0 colones, $0, 0. Simplemente es agarrar, colocar su correo electrónico y a las 6 de la mañana le va a llegar esa información. Y no sé si Otto Guevara Good dijo Spotify, Apple Music, pero si lo dijiste, disculpa, no lo escuché, y si no, usted también lo escucha y lo reforzamos también por esas redes sociales, también puede ver A Doble Nudo. Vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a ver. Hace un año tuve la oportunidad, Daniel Sucher, de escribir un artículo en el cual decía, hace un año, como se dan cuenta en los últimos días, el conflicto entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Y uno dirá, ya va, ¿lo escribiste cuándo? ¿Esta semana? ¿O lo escribiste hace un año? Hace más de un año, pues es abril del 2024 te lo publicó la República. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede, Otto? Tenemos ahora un conflicto, y este sí es un conflicto entre dos países. Porque esto es lo primero que hay que empezar a entender, que lo que ha sucedido después del 7 de octubre hasta la fecha ha sido el Estado de Israel 7 de octubre del año pasado. No, 23. Hace ya año y medio, que es para recordar a la gente que es aquella barbarie que se dio en la zona limítrofe entre Israel y Gaza, y donde había un concierto en esa zona y hubo básicamente una invasión a esa zona, además matando a mucha gente y llevándose secuestrados a varias centenas de personas que estaban allá, personas ciudadanos de Israel, de otras nacionalidades también, se los llevaron allá a los túneles de Gaza. Más allá que hubo violaciones, una cosa espantosa. Sí. La cosa es que a partir del 7 de octubre del año 2023 ha habido un conflicto entre el Estado de Israel y el grupo armamentista Hamas. Eso es lo que ha habido, en el cual, por supuesto, el enclave gazatí entra en cuestión, pero es que ahora, Otto, el conflicto ha escalado a otro nivel, que es un nivel literalmente entre dos países, entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, en el cual el epicentro pareciera que es el Medio Oriente, pero es que el epicentro también arrastra Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
los otros países productores de petróleo, porque básicamente en esa zona, desde ahí se despacha una buena cantidad del petróleo para el mundo. Es que aquí el conflicto ya no es justamente tan fácil de hacerle propaganda, porque anteriormente, y lo que hemos visto hasta la fecha, ha sido una propaganda de liberen Palestina, Free Palestine, y de repente tienes esto enredado con antisemitismo, y que tienes el tema de la judiofobia, islamofobia, el tema del Hamas, tienes esto aquí. Y Hezbollah también, desde Líbano. Es que ahí es donde voy. Ajá. Es que empiezan a sumarse otros grupos insurgentes como Hezbollah, Al-Qaeda, Al-Fatah. Entonces se distancian los tipos de Palestina, de Cisjordania con los tipos acá. Pero aquí estamos hablando del régimen de Irán, que es el que está desarrollando un plan nuclear en el cual ya en la temporada número 1 de Donald Trump dijo: no voy a firmar nada, no le creo a los iraníes y me tienen muy preocupados cuando no nos dicen qué están haciendo. Digamos que por ahí va. Sí, pero a todo esto los iraníes decían, no, miren, nosotros no estamos enriqueciendo uranio, nosotros no estamos buscando tener capacidad nuclear para efectos bélicos. Nosotros definitivamente de la boca para afuera estamos diciendo, no lo estamos haciendo. Pero la inteligencia israelí ha determinado y ha verificado que estaban mintiéndole al mundo, que efectivamente estaban cercanos a tener varias bombas nucleares listas para poderlas utilizar. Bueno, y acá es importante recalcar dos cosas. Uno, tú puedes tener grupos insurgentes, como lo hemos hablado ahorita, que pueden declarar la guerra al Estado de Israel, ¿no? Como lo han hecho tranquilamente el Hamas, y lo ha hecho Al-Qaeda, y lo ha hecho Hezbollah, y lo ha hecho cualquiera. Pero que lo veas de un régimen completo, ¿no? Como el iraní, ya la cosa es otro nivel. Entonces acá es importante irnos a 1978 y 79, porque si no explicamos esto, este programa no lo va a entender usted. ¿Qué pasó en Irán en esa fecha? Y es importante ese punto clave en la historia, porque antes de 1979, primero, Irán era un país vanguardista. Sí, país era un país libre, vanguardista, completo, capitalista. Y las mujeres con todos los derechos. Todos, absolutamente todos los derechos. Y tanto es así que las fotografías que podemos ver hoy y los testimonios de personas iraníes que vivieron en ese momento, ellos pueden dar fe de que antes existía una libertad tranquila para la época, ¿no? Sí, no es lo mismo en 1979 que 2025, obviamente. Pero estamos hablando acceso a la universidad, acceso a libre vestimenta, acceso a trabajos, y tienes una gran cantidad de cosas que te podían dar la facilidad de decir, era uno de los mejores países del mundo, vanguardistas, punta de lanza de estos, sí, vamos a decir, de libertades. Y es que acá es importante resaltar lo que sucede en 1978 y 79, y es la figura de los ayatolas. ¿Qué son los ayatolas? O sea, ¿quién es ese tipo? Uno dice, ajá, ¿y qué es? Dentro de la religión musulmana existen dos vertientes. Una vertiente que es la sunita y una vertiente que es la chiita. Vamos a decirlo así, el 90% del mundo musulmán, Indonesia, Malasia, el Medio Oriente, son sunitas. Y está otro 10% que es chiita. Estoy hablando de números, puede ser que los chiitas son 5%, otros 95%. Y el régimen de los ayatolas es chiita. Y entre los chiitas y los sunitas no se llevan. Y dentro del chiismo hay una figura aquí arriba que lo podríamos comparar como en estos momentos León XIV, que es el pontífice León XIV, que es como la cabeza de una religión. Sí. Bueno, lo que pasa es que a diferencia del pontífice, acá el ayatolá tiene un poder político, que justamente es donde en 1979 entran. Derrocan al Shah de Irán. Al Shah de Irán, por favor. Sí, derrocan al Shah de Irán.
y entra este grupo religioso a tomar el poder y a concentrar el poder religioso y poder político total, vertical. Otto, tú eres Y tuvimos nosotros en Costa Rica en aquella época, producto de la diáspora que se da o de la huida que se da de personas vinculadas al régimen del Shah de Irán, nosotros tuvimos acá una familia emblemática, los Yazdani, que vinieron en esa época a Costa Rica y hicieron varias inversiones en banca, inversiones en fincas de café, fueron muy mediáticos también ellos hasta que finalmente se fueron, no sé si a Estados Unidos, pero sí estuvieron durante casi una década en Costa Rica con inversiones de todo tipo. Bueno, entonces dentro de la política, y aquí es importante, creo que ya nos vamos a ir al corte, es importante recordar que hay vertientes políticas, una que es la democracia, otra que es vamos a decir, el socialismo, otro que es comunismo, pero existe una que se llama la teocracia. ¿Sabes cuál es esa, Otto? El la palabra teo viene de la parte de la religión. Entonces, en Irán, hasta el sol de hoy, estamos hablando 47 años, yo nací en el 78, así están los 47 años, ¿no? Ay, no, por eso no se me olvida. Lo que manda en Irán es una teocracia, donde el ayatollah vigila todo lo demás. Entonces, cuando se habla del primer ministro, se habla del presidente iraní, al final el que lo termina aceptando o no es el ayatollah. Y los ayatollas son los que mandan en el país y son los que a lo largo de estas 4 décadas y medio han volteado la tortilla de un país tan lindo como se tenía antes a hoy un régimen totalmente represivo, donde las mujeres prácticamente no pueden salir a ningún lado, las mujeres tienen que estar controladas, las mujeres no tienen derecho a prácticamente caminar solas, no pueden salir del país, ponte que quieras ir vamos a hacer una analogía, quieres ir a hacer shopping a Miami, no puedes. Tienes que ir con un hermano, con tu papá o con tu esposo. Dentro de Irán, si usted agarra y contrae un matrimonio, que obviamente ya ustedes se imaginan cómo son los matrimonios ahí, y si usted quiere divorciarse, que es una salida que hay, pues no lo puede hacer en Irán, porque tiene que tener el consentimiento del marido, y si el marido no le da la gana, punto, y se acabó. O sea, estamos hablando de que son dos caras de la moneda 1979 hacia antes, y lo que ha sucedido hacia después. ¿Y por qué estamos explicando esto? No solo porque vamos a llegar a la primera pausa, sino porque esto también cae en la reflexión de lo que va a suceder más adelante en Irán. Pero claro, Irán también, ese Irán que vos estás describiendo antes de 1978-79, fue un Irán aliado de Israel. Fue de los primeros países que apoyó la decisión de Naciones Unidas cuando se crea el Estado de Israel. Le da un apoyo, ¿A Israel? Sí. Y a Estados Unidos. Claro, era aliado de Estados Unidos e Israel. Ese tema no es menor porque eso cambia dramáticamente con el gobierno teocrático de los ayatolás y además viene la consigna de eliminar de la faz de la tierra a todo el Estado de Israel. Te voy a dejar picando una del área para todos ustedes. ¿Ustedes vieron la película Argo? ¿Viste la película Argo? Se la dejo ahí picando, vamos a la pausa y ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Del día. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque de A Doble Nudo. Antes de irnos a la pausa, dejamos picando en el área. ¿Usted vio Argo? La película Argo. Argo con Ben Affleck, ¿era? Era con Ben Affleck, ¿no? El ex, la gente lo conoce como el ex de J-Lo. De J-Lo. De Jennifer López. Bueno, también hizo Batman. No, también. No, ha hecho varias cosas. Sí, ha hecho varias películas. Mira, para mí siempre ha sido el ex de Jennifer Garner, que también... bueno, sí, claro. Sí. Pero mira, te voy a contar de qué se trata la película, y la película, primero, que es muy buena, ¿no? O sea, primero la película es de la vida real, la vida de un espía en el cual es contratado, no, es parte de la CIA, para poder rescatar a 6 norteamericanos que están, vamos a decir, resguardados en la casa del embajador canadiense. ¿De dónde? Bueno, de Irán, de Teherán, luego de haber sido, no solamente que los ayatolas le declararon la guerra a Israel, le declararon la guerra a Estados Unidos, invadieron la embajada de los Estados Unidos, pero qué bonita la historia, ¿no? En el sentido de que uno lo ve y no lo cree, cómo sacaron a estos tipos, ¿no? Y sabes, Otto, que desde ahí Estados Unidos tiene abierta las fronteras con Canadá y le ha dado un beneplácito, podríamos decirlo así, ¿no? Un reconocimiento eterno a Canadá por haber hecho eso. No lo sabía. Y desde ahí, y eso que se pelean, ¿no? A veces los canadienses con los americanos, y desde ese día, justamente, o con esa salvación, es que se le da el mérito a Canadá de ser aliado de los Estados Unidos de por vida, porque dio eso. Y claro, obviamente ahí uno empieza a entender por qué hay ese cambio, y ese cambio se da muy similar a lo que ha sucedido con los talibanes en Afganistán. Es prácticamente teocracias en el cual ellos tienen el poder completo político basado en la parte de la religión, y obviamente esto hace de que también empiecen a haber transformaciones aquí Coco Wash, donde hoy los hombres o el género masculino es súper poderoso, donde el género femenino, por supuesto que ni siquiera es débil. Y entonces acá los iraníes, que no son pocos, son casi 80 millones de personas, casi 85 millones, no es menor la población, y también es un área que no es plana, es un área que tiene montañas, tiene desiertos, tiene un montón de cosas, tiene recursos naturales, y es el tercer país de la OPEP con mayor cantidad de petróleo, ¿no? O sea, que tampoco es... Y aquí empezamos a entender por qué sí va a variar el barril de petróleo, y por qué a lo largo de los 600 días que ha sucedido el conflicto entre Israel y Hamas, el petróleo no ha variado. Y es que entre Hamas e Israel no hay petróleo. En Irán sí. Y no solamente Irán, sino... nos refrescamos un poco con ese artículo, Hormuz, que Hormuz es uno de los pasos más importantes a nivel de comercio internacional petrolero. Sí, cuando uno ve lo que está pasando, nuevamente vos sos judío y obviamente tenés ese conocimiento de la historia, de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, las amenazas permanentes que tiene el pueblo de Israel. Uno desde tan lejos acá, en el ombliguito de América, resguardado, porque aquí en el vecindario no hay nadie con capacidad nuclear, no hay nadie con intención de eliminar a un país entero, los habitantes de un país entero. Pero no sé, uno nada más se pone los zapatos de las personas que estaban en el Estado de Israel, y donde dicen que ahí a 1500 kilómetros de distancia, que es algo ahí a la par, o sea, relativamente cercano. Costa Rica mide más o menos unos 1000 kilómetros de largo. Entonces, a 1500 kilómetros de Israel está Irán. Irán dice, y su presidente, el líder espiritual y político, el ayatollah, y toda su gente, tiene como propósito eliminar a Israel. Financian a Hezbollah, financian a grupos que le hacen la vida de cuadritos a la gente en Israel. Y con la consigna de desarrollar armamento nuclear con el propósito de luego soltar bombas nucleares en Israel y exterminar a todo el pueblo. Dice uno, con ese tipo de amenaza, con ese tipo de liderazgo demencial de estas teocracias, ya uno se pone, a la hora de preguntarse, ¿se justifica o no se justifica ese ataque preventivo de Israel a Irán, de la forma en que fue desarrollado para desarmar la capacidad de respuesta de Irán hacia, digamos, en este caso de respuesta hacia Israel?
Y la respuesta de muchos que estamos desde acá en la distancia, decimos sí se justifica. Y te voy a contar, porque nosotros podemos estar aquí en Costa Rica diciendo que sí o diciendo que no. Pero vamos a preguntarle a los que están cerca. Vamos a preguntarle a los que están cerca. Porque el ejército israelí, hace muchísimos años, destruyó las bases nucleares de Siria. Años después, destruyó las bases nucleares de iraquíes. Nucleares. Estamos hablando de bases nucleares. No estamos hablando urbanizaciones civiles. Sí, no estamos hablando de población civil. Eran objetivos militares muy específicos. Ok. ¿Qué hubiese pasado en la década de los 80 si Irak hubiese tenido las bombas nucleares? Ajá. Entonces, claro, hay que entender esto. Otra parte que hay que entender es clase de geografía. Israel queda pegado al mar Mediterráneo. Ajá. Tiene que atravesar... Entre Egipto y Líbano. Y hay una parte de Jordania por acá, pero están sus vecinos. Ok, voy aquí a pedirle aquí a Víctor que me acompañe. De Jerusalén, digamos que está Cisjordania, territorio que está en el conflicto, el tema palestino, vamos a hacerlo acá. Está pegando con Jordania. Después viene Jordania. Ajá. Después viene Irak. Ajá. Y después viene Irán. Sí. O sea, que si hay algún tipo de misil que sale de Irán, tiene que atravesar Irak. El suelo, el espacio aéreo de esos países. Tiene que atravesar Irak, Jordania y llegar a Israel. Ajá. Entonces, vámonos a lo que vinimos. Jordania no ha dejado, no ha dicho nada, más bien dice a los israelíes, pasen. También Siria. Por eso, también Siria ahorita, que hay un cambio también, Siria dijo, utilicen el espacio aéreo. Así es. Y entonces Jordania, que tiene el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de Paz con Israel, e Irak tampoco ha dicho nada. Entonces uno dice, ya va, entonces el ajedrez no lo entiendo. Sí. No se supone que todo el mundo quiere matar a uno, matar al otro. Bueno, ¿se acuerdan en el primer bloque que dijimos sunitas y chiitas? Son sunitas. Bueno, aquí el tema viene que ver con eso, porque los iraníes están peleados con los sunitas. Los sunitas ¿quiénes son? Arabia Saudita, Irak, Jordania, Emiratos Árabes. Ellos están peleados con Irán. Entonces, aquí hay un dicho que dice, el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, ¿no? Así es. Entonces aquí empieza la gente a revolverse, ¿no? Porque uno dice, ya va, ¿quién tiene la razón? Arabia Saudita dice, Jordania dice, Siria dice, ya va, si estos que están aquí, los israelíes, están con la inteligencia ahí adentro en Irán, me están bombardeando al gran enemigo que también nos quiere matar a nosotros, o sea, porque también quieren matar a los sirios, también quieren matar a los saudíes, también quieren matar a los kuwaitíes. ¿Sabes una cosa? Peleense ustedes, pero el silencio positivo que yo estoy dando es prácticamente, dale, porque yo necesito que también me ayudes a eliminar ese tipo de amenaza. O sea, Irán, en verdad, y se viene hablando, ve que hablamos de un artículo que yo escribí el año pasado. Sí, pero si yo voy hacia atrás... Año y 3 meses. Y si yo voy hacia atrás, los artículos que se han escrito es hacia Irán. Pero ¿Irán quién? El iraní, el que está a pie, el que de verdad quiere salir adelante, el que trata de lo mejor de ir a un mundial de lo que tú quieras, de fútbol, de cricket, de natación. Todas las disciplinas deportivas. Y cuando llegan a los campeonatos mundiales de judo, que les toca contra los judistas más importantes del mundo, que incluso son los israelíes, los mismos iraníes no pueden participar, porque si participan, el régimen de los ayatolas, aparte que los castiga, latigazos, etcétera, castigan a toda la familia porque están reconociendo el Estado de Israel. Cuando estamos en un lugar que es sencillamente una actividad deportiva en el cual hay un ganador y hay un perdedor, o sea, no pasa nada. Y te voy a contar la última para terminar. Sí. Hay un caso muy sonado que fue en las Olimpiadas del 2016 en Brasil, cuando, fueron en Río, ¿no? Porque, digamos, Río 2016, no, 2016 en Río, donde hay un iraní, que bueno, que el tipo era lo mejor que había en el planeta, él lo mandan a quitarse, él lo mandan a decir que no puede jugar, o no puede participar, y él de la molestia,
él termina fugándose de la delegación iraní. Lo termina agarrando Mongolia, ¿no? Y le da un pasaporte mongolés. Y ya con ese pasaporte mongolés él podía representar a Mongolia. Y a él lo terminan invitando a Israel. Y entonces él hoy es parte de las personas que da charlas motivacionales para las personas que hacen deportes y que viven en países reprimidos. Y él lo hace. Perdón. Sí, el comentario que te iba a hacer es que, obviamente, hoy las redes sociales, que es algo que hablamos en un programa anterior de A Doble Nudo, las redes sociales están democratizando la información. La información está llegando desde diferentes fuentes. Tenés fuentes, vamos, vinculadas al régimen de Irán todavía. Tenés también fuentes noticiosas de medios de comunicación muy anti-israelíes. Entonces lo que hacen es potenciar la respuesta de Irán sobre Israel. Hay otras muy pro-Israel, hay otras más neutrales, hay de todo. Y hay personas que también están ahí adentro, ciudadanos iraníes, que con su celular están grabando momentos de algarabía y de festividad y de alegría por lo que está pasando. E inclusive mandando mensajes de que le saquen de circulación lo que es ¿cómo se llama? El Ministerio de Comunicación, de donde sale toda la comunicación oficial el régimen iraní. Bueno, fue bombardeado el mismo canal exactamente. iraní, fue bombardeado el lunes en la tarde. Pero también, ves, eso venía antecedido también de ciudadanos pidiéndole a los israelíes que, o sea, diciéndole, mire, es aquí, es aquellos, clamando por libertad, quítenme de encima este yugo del régimen teocrático que nos tiene avasallados. Y entonces aquí también dentro de este análisis que estamos haciendo y poniendo las piezas de rompecabezas sobre la mesa, viendo cómo las acomodamos, hay una parte donde una buena parte del pueblo iraní está muy de acuerdo con lo que está pasando. Te voy a contar una cosa, pero después de la pausa, obviamente. ¿Y por qué no vemos banderas iraníes dando vueltas? Porque Palestina hay 1 millón y todo el mundo puso sí. Palestina para acá, Palestina. Free Palestine, sí. ¿Por qué no hay de Irán? Vamos a la pausa y ya les vamos a contar aquí en A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. Del día. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Señoras y señores, bienvenidos aquí al tercer bloque A Doble Nudo. Estamos discutiendo, analizando, conversando y por supuesto todo lo que ha sucedido en Medio Oriente en los últimos 4 o 5 días, y estamos haciendo muy puntuales entre este conflicto entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, que definitivamente se ha magnificado y que por supuesto ha puesto como dijo Otto Guevara, las piezas en diferentes lugares. Les recuerdo que este programa en los últimos, 3 años y medio multiplicado por 5, son como 150 programas, un poco más, que los puede conseguir en las redes sociales del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer. Si no, los escucha en Spotify, Apple Music y por supuesto la red oficial de A Doble Nudo en cualquiera de las redes sociales, incluso estas también de Radio Escuchas. Ojo, también Canal OPA, Canal 38 y Telered. También puede verlo los jueves en la tarde-noche con repeticiones sábado y domingo. Así ya que estás en comerciales, porque todavía, antes de que empecemos, retomemos nuevamente el tema.
¡Ay, Estamos verá, acá, estamos aquí en el venga! Club Unión. ¿Ah? Estamos en sí, el Club claro. Unión produciendo este programa. Muchísimas gracias a los amigos del Club Unión por facilitarnos el entorno para la producción de este programa. Y bueno, estamos aquí en el salón en el que estamos. Hay una exhibición no solo en este salón, sino en varios de los salones del Club Unión. Y les invitamos a venir, revisar estas obras de arte y si le interesa alguna, están todas a la venta. Están todas a la venta. Nosotros estamos en piso 3 específicamente, pero tanto piso 1 como piso 2 como piso 3 y en el salón que estamos, detrás de la cámara, también hay varios cuadros que usted puede venir a disfrutar y bueno, y por supuesto si alguno de ustedes se los quiere llevar, con muchísimo gusto vamos a retomar el tema. ¿Por qué no vemos banderas? Una pregunta que uno dice, ya va. Bandera de Palestina hubo por todo, hay todavía y hay no sé qué por todos lados, pero ¿por qué Irán no? Vamos a ver. Hay un dicho que dice, por la plata baila el mono, ¿no? Entonces, alguien tiene que financiar. Entonces, los iraníes son los que financian, ¿sí? Así como lo está escuchando, son los que financian al grupo Hamas, al grupo Hezbollah, que es el otro que está en el norte de Israel o en el sur del Líbano, como lo quiere llamar. Y por supuesto existe a lo largo y ancho del mundo, hartamente conocido también, financistas que necesitan que eso se vaya magnificando en el mundo. Entonces, con banderas para allá, banderas para acá, porque alguien lo está pagando y es el régimen iraní. Pero ¿qué pasa ahora que está el régimen iraní sin plata? Porque al final en una guerra no tienes plata, entonces no hay quien financie. O si tienes plata, tenés que tienes revisar que a dónde la vas a invertir. Entonces, porque ese régimen también financia a Rusia. Ajá. También financia a Rusia y ese régimen también financia a Venezuela. Entonces, bueno, por eso el tema es mucho, se está poniendo muy interesante en ese tablero que estamos montando porque hay consecuencias para la guerra Rusia-Ucrania, hay consecuencias también para la influencia en Venezuela y a través de Venezuela en otros países de América Latina. Digo, aquí tú tienes que ver la esencia de quién es Irán y quién ha sido Irán en los últimos 45 años, que ha ido acercándose a, no son teocracias, pero sí son, vamos a decir, democracias que han surgido en los últimos años, en los cuales acabas de mencionar Venezuela, que te tengo que meter a Nicaragua, que lo tenemos muy cerquita, se ha acercado mucho a Bolivia, en el caso de Brasil, Bielorrusia, Corea del Norte. Sí, todos los malos del planeta. Entonces, cuando tú ves que el señor que tiene mucho petróleo, porque este tiene mucho, más que no ha tenido ningún tipo de problema para venderlo, porque Venezuela sí ha tenido los problemas para venderlo, en el caso de Irán no, obviamente empieza a faltar el violín del dinero empieza a faltar, y entonces la gente dice, ya va, espérate un momento, porque si este tipo cae, yo me quedo sin financiamiento, yo me quedo sin el tipo que me va a dar el oxígeno, y ese oxígeno es el que necesita el Hamas, por ejemplo. Sí. Entonces, para mí, personalmente, no veo descabellado que el tema de Gaza se resuelva en los próximos días. Sí. ¿Entiendes? Que se resuelva. No quiero decir... Sí, inclusive Hezbollah, los libaneses, el pueblo libanés, el gobierno de Líbano, está fascinado con lo que está pasando, No, porque por supuesto. finalmente va a poder quitarse de encima ese grupo terrorista ese que está cáncer, metido en ese el cáncer sur que de su tiene ahí. país, básicamente afectando inclusive afectando las relaciones de Líbano con Israel, pero además dándole pretexto a Israel de ir a atacar a estos grupos dentro del territorio de Líbano, afectando inclusive el clima de inversión en Líbano. Está afectando toda esa zona. Entonces, ahí donde uno dice, el problema no son las banderitas que usted esté poniendo de Free Palestine. No, que eso es mentira. El tema aquí es Irán, porque si Irán cae, caen todos completos, como un efecto dominó. Ahí cae todo el mundo. Entonces, mira, vamos a ponerte otro punto. El problema entre el nexo entre Rusia e Irán es tan grande que también se puede resolver el problema de Rusia y Ucrania en los próximos días. ¿Por qué? Porque también se queda sin financiamiento, porque ya no va a haber el amigo que te va a dar más armas, porque acuérdate que Irán no deja de ser productor de armas. Sí. Entonces, si Irán deja de dar dinero y te deja de dar armas, entonces ¿qué show te queda? No te queda más que
llegar a negociar y sentarte en la mesa. Y no es por nada que en las últimas horas hemos visto a lo largo de esta semana que Donald Trump ha dicho, yo no estoy metido en el pleito, pero estoy esperando que se sienten a negociar conmigo. Y si no se sientan, Israel seguirá. Sí, Israel es, ¿cómo decir?, el caballito de batalla, no le queda otra, es el tipo que está ahí, es el que está en el medio, no están los americanos ahí, ni están los franceses, ni están los ingleses. Pero todos ellos dicen, es que si Israel no lo hace, no lo hace nadie. ¿Qué dice el Líbano? Mejor que lo haga Israel, yo le doy el espacio aéreo. El Siria, ¿qué dice? Yo mejor le hago el espacio aéreo. Jordania, yo le doy el espacio aéreo y que sean ellos los que hagan. Porque, ¿cuándo has visto tú? Y eso pasó ahorita en octubre del año pasado y pasó en mayo del año pasado. ¿Cuándo has visto que los jordanos y los iraquíes han tumbado cohetes que van hacia Israel? ¿Cuándo en tu vida has visto eso? ¿Cuándo en tu vida has visto eso, que los mismos jordanos están defendiendo a Israel? ¿Cuándo lo has visto? Nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Porque la milicia iraní es contra el Estado de Israel. El Estado de Israel es hacia los ayatolas, hacia este régimen que tiene podrida a la población iraní, que la tiene reprimida, que la tiene con todo esto que dijimos en el capítulo 1, en el bloque número 1, donde la gente no puede, la gente habló, la mayoría de la gente es mujer, la mayoría, 50-50, no pueden ejercer sus derechos como usted y yo lo hacemos aquí, allá no hay igualdades. Ahí es donde están atacando, por eso es que los ataques son a donde están el régimen iraní, donde están los sargentos iraníes, y lo ha dicho Netanyahu, aquí la cosa es terminar el conflicto ¿con quién? Con Yamenei. Ali Yamenei, que es el ayatolá. Y es el hombre que a lo largo de los 47 años de esto ha sido el que ha volcado a tener un problema a Irán. Irán no tenía problemas antes del 79. No tenía problemas. No estoy diciendo que el Medio Oriente no haya sido convulso. El tema es que los chiitas que están en Irán tienen problemas prácticamente en toda su zona y acaba de llegar el momento en que se le está pidiendo, como lo decías ahora, Otto, los mismos iraníes, si salen contra el ayatolá, si salen contra esa opresión, sí podríamos tener un free Iran en los próximos días. Hay algo adicional que quiero poner sobre este tablero y es la capacidad militar de un Estado pequeñito, ¿no?, como Israel, que comparado con Irán en relación con geografía, con tamaño, con el tamaño del territorio, ¿no?, con la cantidad de población, vos hablaste, Irán son casi 90 millones de habitantes, 85 millones de habitantes, y de este lado son tal vez unos 10 millones. Pero luego la inteligencia israelí a través del Mossad, penetrando durante ya muchos años en Irán, operando en Irán, obteniendo información con la que alimentan este plan estratégico que se puso en ejecución hace ya un poquito más de una semana, y que hace una semana precisamente, fue jueves atrás, hace una semana, donde en cuestión de minutos básicamente descabezaron a todo lo que es el régimen militar de esa teocracia, con ataques recontra precisos, algunos de ellos realizados inclusive dentro de Israel. No fue solo aviación, sino misiles dentro de Irán, dirigidos y muy bien dirigidos hacia el apartamento de fulano de tal, donde está esta persona. Entonces uno ve el gran edificio y únicamente ese apartamento impactado donde estaba esta persona, que ostentaba algún cargo vinculado a, ya sea o el desarrollo de la tecnología nuclear, que son todos los ingenieros vinculados con el enriquecimiento del uranio y todo lo demás, pero también a todas las cabezas de los diferentes áreas del ejército. Cuando uno ve eso y ve luego la forma en que básicamente dejan inservible muchos de las capacidades de defensa aérea de Irán, abriendo los cielos para que la aviación israelí se pasee tranquilamente por los cielos iraníes, ya uno dice a la pucha. Estamos hablando definitivamente
de una diferencia más o menos como la del el Bayern y el Auckland. Que sucedió el domingo pasado. El domingo pasado, 10-0. Mira, voy a ir a la pausa y les voy a contar algo, ya testimonios reales de lo que sucede en Israel con la población israelí. La población, porque uno diría, ¿y qué está haciendo la población israelí todo el día? ¿No? Porque ¿qué hace? ¿Qué haría usted si estuviese en una guerra de estas? ¿Qué haría? Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya les voy a contar qué sucede justamente desde el territorio israelí. Y también, ¿y qué va a pasar con nosotros acá en Costa Rica? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pausa y volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Del día. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Señoras y señores, cuarto bloque y último del programa de hoy. Estamos hablando sobre el conflicto mediático y bueno, y bélico, no lo vamos a negar, entre la República Islámica del Irán y el Estado de Israel, y que ha tenido repercusiones a lo largo de esta semana con una gran cantidad de países que hoy sí han apoyado más hacia el Estado de Israel que justamente lo que Irán creía que no iba a pasar. A ver, Otto, antes de irnos a la pausa, habíamos hablado sobre la inteligencia israelí, ¿no? Y, a ver, uno no tiene que alardear, uno lo que tiene es que buscar la forma de entender cómo está operando alguien que siente una amenaza constante. Y cuando tú sientes esa amenaza constante, te toca usar el cerebro para ver qué haces. Porque te van a matar. A diferencia de nosotros en Latinoamérica, que gracias a Dios no hemos tenido ni una guerra. Porque una cosa es un conflicto, como sucedió en Panamá en el 89, o como pudo haber sucedido en guerras civiles con Nicaragua. Sí. No es lo mismo eso que estamos hablando misiles, tanques, no. Que tenés una amenaza que te quieren exterminar, entonces como Estado tenés una política de Estado que trasciende quién sea el gobernante de turno, a estar en alerta permanente, pero no solo alerta, es en preparación para defenderte y contraatacar. Sí. Y eventualmente el contraatacar también te lleva a la posibilidad de hacer ataques preventivos, como es este que se está dando en el caso de Irán. Bueno, entonces, hace poco nosotros vimos un episodio, ¿vos te acordás de los Vipers? O sea, ¿no? Impresionante. Para mí eso va a ser una película de Netflix. Sí, ¿no? Sí, indudablemente, impresionante. Tú agarras, los tipos le dieron Vipers por varios años, a personas militantes de Hezbollah. Entonces, claro, uno dice años, no es que fueron 3 días, años. ¿Sabes lo que se iba a preparar por años todo esto? Y que de repente un día, ¡pum!, a la misma vez todos exploten con un mensaje, y que obviamente eso hizo que también reaccionara la gente, que esto era inhumano. Sí. ¿No? Y obviamente todo entonces ahí te empiezas a dar cuenta. Ahí te das cuenta también el nivel de ligamen que había de la dirigencia de Hezbollah con personas del régimen iraní. Y te dabas cuenta que unos explotaron dentro de la embajada de Irán, explotaron dentro de casas particulares que las esposas decían, yo ni sabía que el tipo era de esto. O sea, te das cuenta que hay mucha gente involucrada que no te das cuenta a lo largo del día. ¿Qué pasa en Israel? ¿No? Y aquí les voy a contar algo que es interesante. Tengo familiares, amigos que viven en Israel, ¿no? Y que uno conoce y uno les pregunta, ¿y qué hacen todo el día? ¿Están metidos en el búnker todo el día? Sí, uno se imagina sirenas, ¿ah? Todo el día. Todo el día. Todo el día.
y además, como hay una comunicación a los celulares por parte del Estado israelí, a través de las empresas de telecomunicaciones, diciendo a todo el mundo, vayan básicamente al refugio, más cercano que tenga cada quien, al búnker. Ok, está bien. ¿No? Así es lo que se imagina uno. Y es que esa parte es verdad. ¿Y cuánto dura eso? Se acabó la amenaza, 10 minutos, 15 minutos, puede durar una hora. O sea, y viene el mensaje, ya todo el mundo ya puede salir. Puede salir del búnker. Ya pueden salir, y ojo, y ya pueden salir y la gente sale. ¿Y qué hacen? La gente sale. Va a la oficina. A la oficina, va a esto. Y uno dice, ¿cómo es posible? A la escuela, al colegio, a la universidad. ¿Qué pasa? Que es el nivel de confianza que hay en el ejército que te está defendiendo, porque el ejército israelí se llama el IDF. Israel Defense Forces. Sí. O sea, es la fuerza de defensa. La gente confía tanto en y es que no es que confía, es que ahí lo es, que la gente puede tener una vida normal. Claro, obviamente se cierran el espacio aéreo, no puedes ir a Israel, no puede salir la gente de Israel, o sea, pero la gente sigue viviendo. Hay gente celebrando matrimonios, bar mitzvahs, o sea, la gente sigue. Que hay que irse por 15, 20, 30, una hora al refugio, eso es parte de la vida. Claro, uno diría, eso no es vida, por supuesto. Nosotros, gracias a Dios, y tocamos madera aquí, que eso no vaya a existir jamás en nuestros países. Pero eso está pasando. Y los iraníes, en estos momentos, muchos lo que están haciendo es tratando de no buscar que el gobierno les tenga una represalia a ellos. Ellos no desconfían de los israelíes. Ellos saben que los israelíes lo que van es directo al régimen, que es muy diferente. Sí, además es interesante porque en Israel y el ejército de Israel comunican en el idioma farsi, el idioma de los iraníes, de los persas, les informa, hey, miren, toda la población civil les recomendamos abandonen esta parte donde hay objetivos militares. O sea, vayan, resguárdense. Nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Irán. Más bien queremos ver de qué manera les ayudamos a liberarse de ese régimen autocrático, espantoso, esa teocracia que los tiene avasallados. La bronca no es contra ustedes como pueblo de Irán. Y eso el pueblo de Irán lo agradece. Definitivamente uno ve las tomas de la cantidad de gente saliendo de Teherán, especialmente. Bueno, te voy a contar otro tema que yo creo que acá ahora sí vamos a aterrizar un poquito aquí a Costa Rica, Panamá, Nicaragua, que somos importadores de los combustibles o los derivados de petróleo. Si te das cuenta, Otto, estalla el jueves pasado, obviamente, la primera oleada, va la segunda, va la tercera. El barril de petróleo escala 8, 9 dólares, no lo vamos a negar. Sí. Y de repente el tipo empieza a bajar. Dice, ¿cómo que empieza a bajar? Bueno, no está el desmadre armado aquí. El tema está en que es tan quirúrgico el ataque. Y de hecho Donald Trump dijo, por favor no me toquen esto, porque como en oferta y demanda, si no hay oferta, obviamente empieza a subir el precio. No me ataquen esta parte, no me ataquen Hormuz, no me ataquen esta parte, no ataquen las plantas ni las refinerías. ¿Por qué? Porque obviamente si ahí sí se ataca, se revienta y hay menos barriles de petróleo, por supuesto se aumentaría el precio. ¿Qué ha sucedido? Que a lo largo del lunes, martes, miércoles, incluso el jueves, te has dado cuenta que el petróleo no ha subido más de lo que la gente creía. Entonces, si bien es cierto, a nivel internacional va a haber un ajuste, porque ajuste va a haber, aquí no podemos tapar el sol con un dedo, no es que el tipo va a subir a 100, 150. No. Más bien acá los países que también tienen petróleo, recordemos que la OPEP solamente es el 33% del mundo, el otro 65% no está en la OPEP, ni está en el conflicto. Mientras eso vaya sucediendo, el barril de petróleo y por ende sus derivados podrían tener un pequeño ajuste, una corrección hacia el alza, no lo vamos a negar, pero que definitivamente no es la escalada que uno quisiera, porque no es lo mismo cuando es quirúrgico el ataque, cuando sabes que vas contra algo específicamente, que cuando es algo
Sí, destrucción masiva. Total de todo, de toda la capacidad de producción de un Estado, ¿no? Donde te dejan sin aeropuertos, te dejan sin puertos, te dejan sin refinadoras, te dejan sin todos los diferentes pozos petroleros ardiendo, o sea, te dejan absolutamente de rodillas sin poder hacer vos absolutamente nada. Bueno, Otto, y viene el repaso. ¿Y qué ha dicho Venezuela? ¿Y qué ha dicho Nicaragua? ¿Y qué ha dicho Bolivia? O si es que han dicho, no sé, ¿qué han dicho? ¿Por qué ellos no dicen nada? No han dicho ¿Por absolutamente qué con Palestina nada. sí han dicho de todo? Volvemos a lo que dijimos en el bloque 3. Porque este es el que patrocina. ¿Entiendes? Entonces, ahora que el tipo no patrocina, porque está viendo a ver cómo se defiende, ¿por qué los otros no salen a defenderlo como toda la vida lo han defendido? Porque ya no hay plata. Porque sin plata no hay paraíso. Y eso es lo que está sucediendo. Venezuela prácticamente tiene que ver cómo se rescata el solo. Nicaragua tiene que ver cómo se rescata. Bolivia tiene que ver cómo se rescata. No me dejes por fuera Cuba. Lo hemos dejado por fuera. Sí, no me dejes por fuera Cuba, sí. Pero también el tema Rusia-Ucrania, que también esa es una muy buena noticia para ver si finalmente hay paz en esa zona del planeta, que podría eventualmente nuevamente permitirle a los ucranianos volver a restituir o a recuperar su capacidad productiva. Acordemos que desde Ucrania se abastece una gran cantidad de minerales del planeta desde ese país. Entonces, el recuperar la capacidad de producción de Ucrania es muy importante y llevar paz y estabilidad a la región. Y yo creo que también aquí hay otra parte con el tema de Israel. Yo creo que después de lo que hemos visto, lo de los beepers y ahora esto, hace que mucha gente que tal vez tuviera un discurso muy incendiario en contra de Israel, lo esté atemperando y que esa capacidad del Estado de Israel de defenderse y poder hacer lo que está haciendo ahora con Irán le va a generar mucho más respeto en el concierto de las naciones. Y cuidado, y si no, votaciones en la ONU, donde había un claro sesgo anti-Israel en prácticamente muchas de sus resoluciones, empieza a cambiar. Y no solo eso que está diciendo Otto, que coincido al 100%, sino que también los conflictos que tienen patrocinio iraní, es que me afinco mucho en el patrocinio iraní, van a empezar a descifrarse. No, a descifrarse, y sí. a descifrarse. Sí. Y entonces, yo sí voy a ver, digámoslo así, que mientras el Hamas tenga menos financiamiento, va a haber menos conflicto en Gaza y se van a recuperar las cosas. Va a haber menos conflicto en el sur del Líbano, e incluso los libaneses van a estar mejor, que están hundidos. O sea que el Líbano es el país que tiene la peor inflación en todo el Medio Oriente, tiene un desastre. Y vos sabés que el Líbano, para nuevamente aquellos que nos gusta un poquito de historia, Líbano era comparable con Costa Rica. Pues es un país pequeño, bellísimo. ¿Cómo se llamaba Beirut? Beirut tiene no me acuerdo si se llamaba la París del Medio Oriente. Sí. Ahí déjenme en los comentarios. Pero era un país extraordinario, pero con grandes similitudes con Costa Rica. Y bueno, y esta situación con Hezbollah y todo el desmadre que se hace en el sur del Líbano, hace que el Líbano ya no sea un lugar atractivo, digamos, para invertir y para visitar como turista. Cuidado. Y tú sabes que tanto Damasco, que es en Siria, como Líbano, y vamos a decir Amán, que en Jordania, tú sabes que son las ciudades más viejas del mundo. Yo obviamente por muchos años pensaba que era Jerusalén, no, son Damasco, Beirut y Amán, que son las tres ciudades, sí, o las tres ciudades capitalinas de esos tres países. Entonces uno diría, pucha, con tanta riqueza que hay, con tanta riqueza histórica, qué complicado no poder ir por una, sí, vamos a decir, estos conflictos que al final tienen, sí, una parte territorial, otras que pueden tener algún tipo de sesgo religioso. Qué impotencia, ¿verdad? O sea, qué impotencia. Sí, la verdad es que, para ir concluyendo el programa, yo me siento muy contento de que veamos cerca la posibilidad de que este régimen teocrático de Irán pueda, por lo menos a nivel de la cabeza, pueda desaparecer, que pueda recuperar la libertad el pueblo de Irán, y toda
esa influencia negativa del régimen teocrático de Irán en toda esa región y otros lugares también fuera de esa región, esa influencia desaparezca y con eso un montón de conflictos que ha habido en diferentes lugares del planeta vayan desapareciendo y vayamos recuperando. Es un poquito esa paz mundial, lo que dicen las candidatas a Miss Universo en los diferentes concursos. ¿Cuál es el anhelo? Sí, la paz mundial. Pues sí, definitivamente uno quisiera que hubiera una paz mundial y para eso es necesario que esas autocracias con esas misiones de exterminar de la faz de la tierra a otro grupo poblacional con los cuales se tienen diferencias por razones religiosas o étnicas, o sea que ese tipo de pensamiento, ese tipo de gobernantes, la verdad es que hay que sacarlos del poder de una manera o de otra. Sí, esa es la parte donde hay que poner los barbas en remojo, ¿no? Cuando uno habla aquí en Costa Rica que vamos a tener contiendas electorales, salvando las distancias, por supuesto, que lo hemos hablado. Nosotros tenemos un programa incluso que se llama Poner las barbas en remojo, cuando hemos visto algún tipo de canto de sirena que quiere venir igualito, pasó en 1979 en el régimen que hoy se le conoce como el régimen teocrático de los ayatolas. En 98 pasó en Venezuela también. No un régimen teocrático, pero una persona que entró con piel de oveja y bueno, y luego se la quitó y se paseó en el país. Por eso que te digo, Otto, que hay que poner esas barbas en remojo de saber, salvando las distancias, por supuesto, pero también tener muchísimo cuidado. Señoras y señores, estamos llegando aquí al final de este programa. Por supuesto, darle las gracias a todos ustedes por su sintonía y Otto, por supuesto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y muchas gracias a ustedes por su sintonía una vez más en su programa semanal A Doble Nudo. Chao, chao. Chao, chao.